Muy buenas tardes, estamos en la Universidad Ibero Puebla, en la oficina de Mario Patrono Sánchez. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido, Sergio, con el gusto de recibirte a ti. Rector de la universidad, ya has cumplido un año, 3, 4 meses, por ahí vas, ¿no? Sí, es que ha estado marcado por la pandemia. Sí. En realidad llegué... Ah, no, el 19. Sí, llegué 6 meses antes de la pandemia. Sí, es que hace unos lapsus, ¿verdad? Sí, uno hace lapsus y llevamos 1 año y 7 meses de pandemia. Es una barbaridad. Sí. Primero, Sí. de mi parte, la verdad, expresar mi conmoción por la muerte de Saúl Cuautle y un abrazo a toda la comunidad de universidades jesuitas en el país, Sí. porque creo que es una pérdida terrible y para una emergencia como la que vive el país, la pérdida de personas como Saúl es muy grave. No, se fue un gran colega, un muy buen amigo y también un gran jesuita, me parece. Okay. Y sí, se simbra el sistema universitario jesuita. Así lo veo y por lo mismo pues, expreso mi condolencia. Y por esa vía quiero hacerte una pregunta personal, porque el tuyo es el discurso más jesuita que he escuchado en mucho tiempo. Y por eso te pregunto, ¿cuál es tu trayectoria, lo que te ha marcado? Porque dijiste algo en la forma muy ignaciana, o sea, te referiste a San Ignacio, y en el fondo, pues absolutamente en la espiritualidad ignaciana, ¿no? El ser confrontado por la realidad, conmocionarse con ella, el mundo herido, sí. Y el mundo herido, y actuar, no quedarse viendo. O sea, que me parece que eso es la médula de la profundidad de unos ejercicios espirituales en los de San Ignacio. ¿De dónde, cuál es tu marca que te ha llevado a asimilar así, siendo laico, esta dinámica jesuita? Mira, te diría que mi primer marca es la de familia. A mi madre le agradezco su herencia de fe, ¿sí? El valor de la fe, de creer en lo que uno encuentra su pasión, ¿no? Y entonces la fe en la vida, la fe en Cristo, la fe en Jesús. Y a mi padre le agradezco la formación ideológica, ¿sí? Es decir, uno tiene que reivindicar una ideología que a su vez es su pasión de vida también. Y yo tengo en una edad de juventud muy temprana mi iniciación con los jesuitas a partir de la fe de mi madre, y mi iniciación fue carismática, pero fue vinculada a un proyecto en el Valle del Mezquital, ¿sí? De ahí entró a mi formación universitaria y me vinculo con el Centro Pro, una de mis casas, no sé si la primera, la segunda, la tercera, una de mis casas, y ahí es donde creo que termino de edificar mi identidad ignaciana, asociada ya como un proyecto de vida. Bien, pues me parece que es fundamental porque en el planteamiento que hiciste el martes en el informe, partiste de esa realidad que enfrenta el mundo y al final acaba uno hablando de los derechos humanos, ¿no? Así es. La tragedia que en esta pandemia están viviendo miles y miles y miles de familias, millones de familias del mundo. Planteaste dos cosas que me parecen medulares para entender la vida de una universidad en esta pandemia. Un modelo hegemónico tronado en el mundo, ¿no? Esta idea de crecer, 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 solo el desarrollo económico es el que va a sacar cuando la crisis del cambio climático nos está poniendo en nuestro lugar a todos, ¿no? Pero eso también ha puesto en cuestionamiento severo por la misma pandemia el modelo educativo. ¿En qué medida estas dos dinámicas están afectando a la universidad? Oh, totalmente. A ver, yo siempre digo que particularmente las universidades somos heredadas del medioevo junto con la iglesia, como las dos grandes instituciones actuales que vienen del entorno medieval. Con eso te digo todo. Eso tiene un significante muy plausible, pero también muy tradicionalista, muy conservador, y una función social que ha tenido la educación que ha acompañado un modelo hegemónico, ¿sí? Que es capitalista, extractivista, patriarcal, automotor, etcétera, etcétera, y me parece que la educación ha acompañado ese modelo. Por eso creo que nuestro...
la educación y la iglesia, cuando yo mencionaba que es tradicionalista, conservador, en fin, hay expresiones de la iglesia que indudablemente han acompañado este modelo, ¿no? Como eso, como una de estas instituciones más. Y la educación, sin duda, ha sido, o sea, el modelo hegemónico no solamente es económico, político, sino también educativo, pues. Por eso creo que siempre el paradigma pedagógico ignaciano es contracultural, pero más aún en la pandemia, porque la decisión que tenemos enfrente es si vamos a asumir el llamado de Francisco, de Fratelli Tutti, de generar un nuevo concepto de interdependencia humana, que ya no esté basado en el consumo, sino que esté basado en la fraternidad, en la solidaridad, en la igualdad. Y eso sí, solo sí es viable a partir de nuestro postulado intelectual, como obras de la Compañía de Jesús. O vamos a seguir de alguna manera auspiciando el status quo, esa estructura, lo que yo llamo ese sistema patógeno, que es la verdadera enfermedad y no la pandemia. ¿Sí? La pandemia viene a profundizar esas desigualdades estructurales, pero estaban previamente concebidas. Por eso hoy creo que el papel del Ibero puede ser la gestación, el diseño de un modelo contracultural. Llevamos 1 año y 7 meses tomando decisiones contracíclicas. Exactamente. A ver, por cierto, sí creo que vale la pena, queridos amigos, que echen un ojo en el sitio de la universidad, el discurso de Mario Patrón, porque vamos a ir al fondo de este aspecto que acabas de señalar. Te toca vivir tu primer año de rectorado en una crisis absolutamente que nos ha rebasado a todos. Y eso ha repercutido en la vida de la universidad, en las inscripciones, en la situación financiera, en la realidad laboral de la universidad, en la proyección que la universidad planea hacia adelante, hacia adelante y que simplemente no se puede cumplir. Eso le pasa a todo el mundo hoy. ¿En qué medida la Ibero Puebla ha sufrido este impacto de la pandemia en estos años? Totalmente, o sea, la pandemia trastoca todas las estructuras, o sea, no solo las individuales, familiares, comunitarias, culturales, sino también a las instituciones. Y indudablemente nosotros veníamos de un modelo que basado en la cura personalis, pues significativamente era presencial. Entonces, en una semana tuvimos que mudar al mundo digital. Y no solo mudar los programas académicos, Sergio, sino también el acompañamiento a profesores y estudiantes. Y eso ha significado que nos hemos tenido que reconstruir en el camino, reinventar en el camino. A ver, la pandemia vino con la crisis económica, pues claro que hemos tenido mermas de ingresos, académicos y no académicos, de reinscripciones, de nuevos ingresos. O sea, al 2019, en comparación con el 2020, tuve una merma del 15%. Ahora ya tuve una merma del 8%, ¿no? Pero son mermas, quiero decir. Entonces, indudablemente nos trastocó, tuvimos que afianzarnos en nuestro modo de proceder identitario, en donde dijimos, vamos a la deliberación y al discernimiento colaborativo. Creamos 3 nuevos órganos colegiados para hacer frente a la pandemia. ¿Cuáles son esos? Sí. El Comité de Balance COVID, yo les dije, aquí está el plan estratégico de la rectoría. Y quiero que me ayuden a evaluar si a estos tiempos sigue siendo pertinente o cómo tenemos que variar el orden de implementación. ¿Y quién participó en esa discusión colectiva de la universidad? Jesuitas, académicos, colaboradores de la DGMU, de la propia... ¿Qué es la DGMU? Sí, Dirección General del Medio Universitario. O sea, hicimos, yo le digo, un grupo de pensadores. ¿El respaldo empresarial que tiene la universidad participó en esto? Ha participado desde los órganos de gobernanza de la universidad, desde... Como SEACs. Sí, no, pero desde la Junta de Gobierno y desde el Consejo Universitario. O sea, han participado no solo en la formalidad, sino en la vida misma de esos órganos, porque ahí es donde se han llevado esos balances. En términos prácticos, el respaldo empresarial
ante la crisis ha dicho hay que soportar a la universidad ahorita, respaldado económicamente a la universidad. Y yo les he dicho, ustedes tienen que tomar dos decisiones, ¿nos acompañan o no nos acompañan? Y si nos acompañan, se suben al carro, pero con voz y con participación activa. O sea, no tenemos ningún tapujo en vincular a nuestros patronatos, y por eso mi mensaje fue de agradecimiento, porque han decidido entrarle, pero eso de una manera colaborativa, no para imponer visión, sino para sumar visión, en fin, y no, claro, a ver, hoy tenemos una campaña de procuración de fondos que está a cargo de nuestros patronatos centralmente, ¿sí? Con un objetivo de sumas y restas, ¿eh? O sea, claramente puesto sobre la mesa. No, bueno, no tengo ningún empacho en decir que Fisgosiac, nuestro Patronato de Desarrollo Económico, hizo una donación a nuestro Fondo de Financiamiento Educativo en el 2020, que fue fundamental para que la universidad terminara en números negros. Para que no despidieran gente. Bueno, cuando yo te digo que hemos resignificado, es que hubo un momento que tenían que salir alrededor de 90 colaboradores de la universidad, y nada, diseñamos un plan de austeridad y sobre todo un proyecto que le llamamos Colaboración para el Cuidado de la Misión. Al día de hoy, Sergio, yo y las y los colaboradores en general donamos días que trabajamos, pero no devengamos en la universidad. Y eso nos ha permitido... Ahí hablas de todo el personal académico, todo el personal académico administrativo, salvo personal de servicios, que es nuestro eslabón más débil en percepción salarial. Sí, en tendencia, servicios, jardinería, en fin, a ellos no se les descuenta ni un día en absoluto, sí. Incluso a los niveles 1 y 2 de colaboradores administrativos y académicos tampoco. Los demás donamos de 2 a 4 días por mes en la universidad. Y eso nos permitió colaborar para cuidar la misión, que no se fueran compañeros. ¿Sí? ¿Ni uno de esos 90 se fue? Ninguno. Maravilla. No hemos despedido a nadie, pero además decidimos ampliar nuestros márgenes de financiamiento educativo. O sea, hoy el 59% de los estudiantes de licenciatura reciben una beca. ¿Sí? Y creamos el otro órgano colegiado que te decía, era el Comité de Apoyo COVID, ¿no? Que un comité escrupuloso, con una perspectiva más allá de la formalidad humana, que ha beneficiado a 206 familias de nuestros estudiantes para que no se vayan de nuestra universidad. Dice algo en el informe que me llamó mucho la atención, y es en torno a la contradicción que sufren las universidades jesuitas en México, en su historia. Es decir, su captación principal de estudiantes es de clases medias altas, ¿no? Sí. Planteaste algo allí, las acciones que se tienen que tomar para revertir un poco eso, para darle mucho más presencia a otros sectores sociales. ¿Eso lo están logrando? ¿Qué proyección ves? El Ibero tenía una beca Ruper, que, haciendo honor a su nombre, era un programa de beca, es decir, dirigido a estudiantes indígenas y campesinos, ¿sí? Eso lo transformamos en un programa de vida universitaria, porque no se trata solo de darles una beca para que vengan a un entorno donde vivan una expresión identitaria hegemónica, ¿no? La idea es que puedan expresar su identidad cultural en un entorno amigable, ¿sí? La refundamos, la modificamos y ampliamos. Cuando yo te decía que tenemos hoy 2 campañas universitarias para fundar nuestro fondo de financiamiento educativo, pues desde luego que nuestros estudiantes indígenas y campesinos llevan una prioridad ahí. Este programa de vida universitaria lo que intenta es trabajar 2 ejes: diversidad e inclusividad, ¿sí? O sea, inclusividad es la apertura, tanto en calidad como en cantidad,
de estudiantes que vengan de entornos culturales diversos a nuestra universidad, a vivir su identidad, no una identidad hegemónica, ojo. Y la otra es la diversidad, porque frente a la polarización que se auspicia desde el poder político, pero también desde el poder económico, la universidad lo que les dice es: no reduzcan la realidad. Pues si nuestra sociedad es un crisol de diversidades, ¿por qué quieren que sea blanco o oscuro o negro? ¿Por qué quieren que seamos enemigos, adversarios o aliados políticos? No, en medio hay una complejidad más que los políticos no están logrando decantar, porque en su búsqueda de poder es mucho más fácil dividir a la sociedad en dos. Entonces, nuestra apuesta es, desde la diversidad, es que hoy más que nunca hay que reivindicar las diferencias, porque eso nos iguala. O sea, el saber que somos diferentes nos da condiciones de igualarnos. La universidad en este marco está pensando en la pandemia y las tecnologías de repente se dieron la mano. Es decir, en sectores privilegiados como los nuestros. De acuerdo, pero el uso de un teléfono en las comunidades, yo lo veo ahorita en el conflicto de Coyomeapan. Hey. Ahí inmediatamente salen los teléfonos, claro, y se usan redes sociales. Es decir, una universidad como esta, si se pone la pila, puede romper un poco aprovechar, digamos, la hora que lo arrastró a todo el mundo sí, y crear nuevas dinámicas de vinculación con grupos sociales a los que no puede llegar de la forma tradicional una universidad. ¿Es posible? No, indudablemente. Yo digo en mi informe, Sergio, que hay que seguir reivindicando la presencialidad de nuestro modelo educativo, pero a diferencia de antes, esa lógica de presencialidad nos inmovilizaba. Y hoy ya nos dimos cuenta que podemos fusionar, como lo decía Sánchez Villaseñor, la innovación tecnológica con la cura personalis y con el acompañamiento, poniendo la tecnología al servicio, ¿no? O sea, es decir, subordinándola. Y en la dimensión de pertinencia social nos tuvimos que reinventar, porque, pues sí, ahí sí la pandemia te entumía, te desvinculaba de la realidad, ¿no? Entonces fue cuando rompimos y dijimos: primer proyecto, caretas hospitalarias, y producimos 60,000, que se fueron hospitales públicos, enfermeras y médicos de pie, pues, también a privados, ¿no? Pero principalmente públicos. Luego, comedor comunitario en Valle del Paraíso. Hay que romper. A ver, la pandemia nos enseñó a que uno puede construir miedos, pero que estamos viviendo ya en una época en donde no hay cero riesgo. Y hay que dar ese paso, no a lo tonto, sino con buenas medidas de prevención. Pero en ese sentido, la pandemia no es paralizante y no te desvincula de la realidad. Y eso, cuando yo te decía que nuestro entorno privilegiado sí, porque creo que parte de la profundización de la desigualdad estructural está vinculada con la brecha digital, ¿sí? Y nosotros tenemos el privilegio de estar de este lado, entonces tenemos que poner ese privilegio frente a la brecha digital al servicio de estas causas, como tú dices, tanto en nuestro modelo educativo como de estas causas. Bueno, la perspectiva que nos ofrece Mario Patrón, rector de la Ibero Puebla, quiero terminar esta conversación con el tema poblano. Venimos de 10 años de relación entre la universidad y el Estado de Puebla, el gobierno del Estado de Puebla, las universidades y el gobierno, que ha sido muy contradictoria dependiendo de desde dónde lo veas, ¿no? Con Moreno Valle, a grado tal que se formó un consorcio universitario que de alguna manera enfrentó decisiones públicas, de políticas públicas tomadas por... Yo siento que ahorita estamos como en un impasse. Veo, por ejemplo, que ocurren hechos, mencioné Coyomeapan, ¿ok? De nueva cuenta, usos del Estado, se detienen gentes de manera totalmente arbitraria, ¿no? No hay manera que el Estado diga que hizo las cosas correctamente.
Pero ¿quién se le planta ahorita al Estado para decir eso no es el rumbo? Yo creo que las universidades. Acompañamos a la voz de nuestros desaparecidos y logramos la ley local de desaparición, frente a la ignominia del Estado, frente a la espalda que le estaba dando este gobierno. El gobernador tuvo que presentar su iniciativa y hoy hay ley. Lo que te quiero decir es que indudablemente hoy como antes tenemos el reto de mover al Estado. Y dices bien, ese es papel también de las universidades. El problema es que ha habido un desfondamiento de la universidad pública, de la educación superior pública, porque fueron cooptadas por el poder político, se convirtieron en trampolines políticos y hoy les cuesta reivindicar su autonomía. Y hoy, paradójicamente, la identidad de la Ibero, de la Universidad Jesuita, pues la debería de vincular de manera muy natural con la universidad pública, ¿verdad? Entonces, hoy yo te digo que el Ibero está vinculada con proyectos transversales con la UAP y con la Universidad de Tlaxcala, una perspectiva incluso regional profunda. Pero estamos igual de vinculados con el Consorcio Universitario de Puebla, con universidades privadas que somos muy distintas, ¿sí? Porque el origen del Ibero Puebla es muy distinto al origen de la UPAEP, o al de la Anáhuac, o al de la propia UDLAP, pero a pesar de nuestra diferencia, nos une una agenda en común. La inseguridad transversal, el cambio climático transversal, solo por mencionar ejemplos, ¿no? Y Miguel Barbosa terminó su segundo año, o está por terminar, en diciembre presenta su segundo informe. Le quedan 3 por delante, le queda la segunda mitad de su periodo de gobierno. Yo hago un paralelismo muy claro entre el gobierno de Miguel Barbosa al de López Obrador, porque me parece que sí hay perspectivas paralelas en lo que ha significado para Andrés Manuel luchar contra estructuras de privilegios añejamente ancladas, a lo que ha significado luchar en términos locales en contra de una oligarquía poblana que tenía su sustrato en el poder político y en el poder económico, ¿no? Lo sigue teniendo. Que lo sigue teniendo. El tema es, uno, si lo van a lograr, con lo que eso significa, pero dos, cómo en ese camino no diluyen sus pautas identitarias con las que llegaron al poder. Por eso yo decía que hoy para mí la cuarta transformación empieza a tener nubarrones y claros principios de dudas. La corrupción fue una bandera. ¿Qué pasó con Lozoya, con Odebrecht, con Rosario? ¿Qué pasó con todos esos casos, grandes casos de corrupción? Se han ido diluyendo en el camino, ¿no? El tema de la relación estamento civil con el estamento militar era también clave. Hoy tenemos una estrategia de militarización. Un Estado militarizado. O sea, no solo, bueno, el tema de las bases sólidas de la democracia, no el unipersonalismo, las bases sólidas de la democracia. Claro que se corrompieron los órganos constitucionales autónomos, pero ¿qué? Pues hay que... El paso siguiente es destruirlos. Pues exacto, eso es lo que tendríamos que... Lo que hoy está pasando con los migrantes. O sea, del prohibicionismo, de la política prohibicionista impuesta por Estados Unidos, estamos pasando a la política militarista. Entonces, eso es lo que de pronto hace dudar si sí vamos por el camino de la cuarta transformación. Entonces, a nivel local, yo pienso, a Miguel Barbosa le ha tocado enfrentar ese dique de la oligarquía estamental poblana, ¿sí? Y me parece que para estos 3 siguientes años tiene que poner el tema de la reactivación económica junto con el de la desigualdad. O sea, en Puebla tenemos la mayor concentración de poder, es la ciudad más desigual a
nivel nacional, así de fácil, en todos los indicadores, la ciudad más desigual. El tema de la inseguridad, lo tiene que poner por delante, ¿sí? El tema de las violencias específicas, ¿no? O sea, presentamos ayer nuestro informe de violencia feminicida en el Estado, pero si vas al tema de desaparición, somos el 2 y el 3 en desaparición de mujeres y niñas y niños. Y el tema del cuidado de la casa común, con eso cierro. Creo que esos 4 ejes tendrían que acompañar los siguientes 3 años del gobierno. Y los siguientes 3 años, la universidad va a involucrarse en estas conversaciones, no se lo va a dejar un problema ajeno. Indudablemente, nosotros hablamos con el poder público cuando coincidimos, pero hablamos más con el poder público cuando disentimos. Porque esa es nuestra vocación. Si queremos incidir en la realidad, tiene que ser con el poder público. Porque es el órgano garante de los derechos. ¿Quién tiene que garantizar? Pues el poder público. Entonces, no solo debemos acompañar gente, sino también tenemos que hablar con el poder público. En alguna forma, las universidades son un poder público. Y en la medida que sepamos comprenderlo y defender esa capacidad de las universidades de ser una parte fundamental del Estado. La Ibero es una universidad privada de interés público, indudablemente. Mario Patrón, solo veas que el próximo año sea muy bueno para todos, también para ti como rector de la universidad. De corazón, muchas gracias por la conversación. Te abrazo entrañablemente, querido Sergio. Muchas gracias a todos ustedes. Es la voz de Mario Patrón desde la Ibero Puebla.